Bienvenidos a Vidas Transformadas. Mi nombre es Germán Moreno Gómez. Yo vengo de un pueblecito al sur de la provincia de Córdoba, España. Me crié en un hogar cristiano, donde mis padres cada uno tenían una fe diferente, pero aún así los dos eran muy sinceros en sus creencias. Yo a los 13 años de edad decidí unirme a las filas de la Iglesia Adventista, que era la fe que profesaba mi madre. Mucho más tarde, mi padre también decidió bautizarse en la Iglesia Adventista, como a la edad de 80 años. En mi pueblo no había Iglesia Adventista, entonces por eso veis la foto en la que me bauticé en un río. Como quizá muchos de vosotros también lo habéis hecho. Qué bien lo pasamos ese día, la verdad, y qué calorcito que hacía. Nos dimos un chapuzón después, bárbaro. En mi pueblo no había iglesia, entonces recuerdo con mucho cariño que nos reuníamos en casa. En la casa de mis padres era la iglesia del hogar, era la iglesia que había en el pueblo, y lo que más me gustaba era recibir visitas de otras familias y también de otros pastores de iglesias cercanas que nos visitaban y decidían pasar el sábado con nosotros. Tengo unos recuerdos entrañables y memorables de aquellos días. Sí, realmente siento y experimento una versión mejor de mí. Y no es que me vea más guapo en el espejo, que va a ser que no, sino que cuando yo estoy con Dios, cuando estoy a su lado, siento una mejor versión de Germán. Me siento una persona más paciente, más tolerante, más bondadosa, más amable, incluso, fíjate lo que te digo, incluso más inteligente. Desde luego que prefiero esa versión de mí que la que algunas veces sale. Impactante, bueno, ¿cómo te lo explico? Impactante quizá no tanto, porque cuando te crías o creces en un hogar cristiano y no ocurre nada radical y extremo en tu vida, pues no se producen esas conversiones impactantes que nos gusta escuchar y que nos gusta leer. Sin embargo, sí que te voy a contar que sí tuve una experiencia de conversión personal. Yo dejé el hogar de mis padres para ir a la universidad, a 500 kilómetros de distancia, y me di cuenta de que la fe que yo traía del pueblo era la fe de mis padres y no era mi propia fe. ¿Y cómo piensas que yo sabía eso? Es muy fácil. Yo empecé a vivir mi vida, no daba cuentas a nadie, tampoco le daba cuentas a Dios. Traía unas costumbres aprendidas desde casa, que eran las que yo implementaba. Pero yo entraba, salía, me divertía, conocía gente. Como ejemplo, llegaba un viernes a la noche y yo me iba de fiesta. Y casi sin dormir, el sábado a la mañana estaba puntual en la iglesia. Ni que decir tiene que era difícil, muy difícil, seguir los sermones, porque no era por la calidad de los oradores, sino por el estado en el que yo me encontraba. Poco a poco me di cuenta de que llevaba una vida hipócrita, doble cara, y fue gracias al apoyo de un buen grupo de amigos que decidimos tener un grupo pequeño joven, y empezamos sobre todo a orar juntos, a estudiar juntos, a leer literatura inspirada juntos, y poco a poco me fui enamorando de mi Salvador. Fui dándome cuenta de que mi vida estaba junto a Él y que no estaba del otro lado. Y poco a poco Dios hizo la actualización desde la fe de mis padres a mi propia fe. Experimenté
cuál era la relación personal con mi Salvador, con mi grupo pequeño y también con la Iglesia. Bueno, estoy seguro de que muchos tendrán este mismo versículo o este versículo será parte de sus versículos preferidos de la Biblia. Es Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha ante Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Además, quisiera compartir con vosotros cuál es mi himno preferido, que es el número 69, Señor, Señor mi Dios. Sí, la escuela sabática de esta semana trata el tema de la creación, obviamente en el Génesis. Es un tema fundamental que luego se expande por toda la Biblia. Dicen que el Génesis es el libro más comentado por el resto de otros libros en la Biblia. Era un dato que yo no conocía. Pero quería comentaros el tema de la evolución teísta y por qué. Fijaros, parece que la evolución teísta es como si los seres humanos, que somos finitos y diminutos, si nos comparamos con nuestro Creador, necesitamos explicar a Dios de alguna forma. Hace poco tuve una conversación con un familiar sobre este tema, sobre la evolución teísta. La verdad que no me lo esperaba de esa persona. Y bueno, un toma y daca sobre opiniones y demás. Y fijaros, parece que las personas necesitamos llevarnos a Dios a nuestro terreno humano y en vez de potenciar la fe, que es lo que el Señor nos pide. Bueno, y además, en un marco de evolución teísta, a mí no me cuadra cómo colocar ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es el sábado. Sí, un libro, El mensaje final, de mi querido Esteban Grigol. A lo largo de mi vida han aparecido muchos títulos, muchos libros inspiradores, títulos de autores como Ellen White, Clifford Goldstein, Morris Benden, Roberto Badenas, Samuel Bacchiocchi, Doug Batchelor, en fin, un mix bastante interesante. Pero un día, no hace mucho, cayó este libro en mis manos y, no sé, me abrió la mente, sobre todo por esa reticencia natural que yo noto en mí cuando se trata de predicar el Evangelio. Este libro me ha enseñado que se puede, que se debe, pero que sobre todo se puede predicar el Evangelio en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, solamente con reprogramarnos para ello. Hablo para todos, aunque especialmente para los jóvenes que quizá como yo han nacido y crecido en un hogar cristiano y de alguna u otra forma han vivido y estudiado y mamado esas historias bíblicas desde chiquitito y ahora en la iglesia pues nada de lo que se habla en el púlpito pues les llama la atención porque es todo conocido. A esos jóvenes quiero decirles que hay un riesgo importante de abandonar a Dios, incluso, fíjate, permaneciendo en la iglesia. Créeme, sé de lo que hablo. Entonces, la buena noticia aquí es que se puede vivir una vida mucho más auténtica del lado de Dios que separados de Él. Humildemente, si en algo puedo o puede servir mi testimonio para algo, sería para decirte que no hay poder sin conversión y que esa conversión precisa de un cambio necesario e imprescindible. Y ese cambio es posible solamente si lo pides a Dios. Y la fórmula para obtenerlo es muy clara y es básica, y además la has escuchado millones de veces, pero no por eso es menos cierta o menos útil. Así que pon atención, porque la fórmula es
pasa tiempo con tu Salvador, en oración, en estudio de su palabra y en misión. Que Dios nos ayude a todos en este cometido. Amén.